El papá ya se había desmayado y se lo habían llevado a otro cuarto donde había más gente que le había pasado lo mismo. Yo me salí, y ya estando en el patio se seguía sintiendo igual, y todos sentíamos como, en efecto, algo iba creciendo, como si pronto fuera a pasar algo. Buenas noches y bienvenidos a la emisión de madrugada del día viernes 7 de junio. Les tenemos una de las historias más aterradoras en la vida del canal. Antes de comenzar, les pedimos que nos ayuden a que esta familia adicta al terror crezca más. Suscríbanse y compartan las historias con sus amigos, familiares y en todos los sitios donde ustedes disfruten de una buena historia de terror. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola pueblos y leyendas. Tengo apenas un par de meses escuchándolos y finalmente terminé de escribir algo que quise mandarles desde el primer día. Disculpen si el texto es extenso. Espero que les guste a todos en esta gran familia de la cual me siento parte. No quisiera que dijeras mi nombre al aire, sobre todo por lo delicado de los eventos que a continuación describo. Esta historia no es mía, sino de un tío que ha trabajado de todo, desde paramédico hasta policía. Incluso creo que fue bombero. Un día estábamos conviviendo. Él es conocido entre mi familia por tener las mejores anécdotas, no precisamente de terror, sino en general, por los trabajos que ha tenido. Ese día yo le pregunté si él creía en fantasmas o cosas así, o si había visto algo. Entonces me miró y me dijo que antes de ese día no, incluso lo consideraba ridículo. Pero a partir del día que les voy a narrar, se le cayó la venda de los ojos, y a partir de ahí le tocó ver más cosas. Esta fue de cuando era policía. Aquí comienza, y lo cuento tal como él me lo contó, para que sea más fácil, aunque parafraseando porque no recuerdo todo con exactitud. Ese día nuestro comandante había salido del estado y nos dejó a mí y a otros dos compañeros. Omitiré sus nombres. Otro güey iba conmigo en la patrulla ese día. Andábamos dando rondines cuando nos llega la alerta por radio de una compañera que estaba en la base. Nos pidió que fuéramos rápido porque había ido un loco golpeando el portón de la comisaría y ya sentía que era algo malo y que se iban a meter a matarla. Di vuelta en curva y nos jalamos recio para allá. Le dijimos que le gritara para mantenerlo distraído y que no se nos pelara. Oímos cómo se alejó del teléfono y le gritaba cosas al tipo. No andábamos lejos. Llegamos muy pronto y ahí estaba él, sudando a mares y con ojos de loco. Luego pensamos que traía alguna sustancia dentro. Nos bajamos y nos acercamos. Y antes de decirle nada, nos pidió que por favor fuéramos con él, que iban a matar a su hija. Se puso a llorar, y mi compañero y yo lo subimos a la troca. Ya arriba le hicimos preguntas de si su hija estaba amenazada y en dónde vivía. Dijo que a las 12 iban a ir por ella, que ella misma había dicho. Luego nos dijo la colonia. Luego nos imaginamos que era una guerra de la maña, porque ahí siempre se andan matando. Es un barrio muy peligroso y conocido cerca de donde vivimos. Luego mi compañero pidió ayuda a la morra de la base y ella marcó a otros dos compañeros que andaban un poco más lejos y fuera de guardia. Entonces llegamos al sitio y él nos empezó a decir: ¡Es ahí! ¡Es ahí! Aunque claramente ya lo habíamos notado porque había un chingo de gente en esa casa, desde adentro hasta el patio y en la calle. La verdad yo pensé que ya la habían matado, y por eso la gente se acercaba de chismosa. Pero el señor que llevábamos seguía igual, como si todos ya estuvieran ahí desde antes. Nos bajamos y abriéndonos espacio entre la gente, entramos a la casa.
Te lo juro que en el patio no se sentía nada. Pero cuando cruzamos el umbral de la puerta, sentí como toda mi piel se puso chinita. Toda. Y sentimos una vibra muy pesada. Miré a mi compañero y con su cara me dijo todo. Él había sentido lo mismo. Como por instinto corté cartucho y me fui acercando al cuarto de donde salía más ruido, y el don se iba metiendo. Le pedimos a la gente que se saliera y unos nos hicieron caso. Otros medio no. Daban 2 pasos para atrás nomás. Era más mi curiosidad que el coraje. Entonces ya no les insistimos y entramos al cuarto. Neta, no supe qué pensar cuando entramos. Había una morra tirada en el piso, como en lo que pensé era un colchoncito. Pero luego me di cuenta que nomás eran telas que a lo mejor le habían puesto. Estaba temblando y retorciéndose. A su alrededor había sillas puestas en círculo, y en ellas habían amarrado un lacito rojo que daba toda la vuelta. Inmediatamente entendimos qué era, pero para confirmar nuestras sospechas, un chavo que estaba ahí, la verdad no lo había visto, se nos acercó y nos dijo señalando nuestras armas: esas no les van a servir de nada. Le pregunté qué estaba pasando y quién era él. El señor que nos había ido a buscar se acercó todavía lagrimeando y nos dijo que era el aprendiz de un chamán muy conocido. Para este punto te explico. La casa, aunque chiquita, se veía bien acomodada. Como que era de billetes la familia. Luego pensé que era un cabrón que les estaba sacando feria. Un charlatán, pues. Luego le vi bien la cara, y era un morrito, chiquito, como de 20 años, y llevaba en su mano un cuchillito de madera grabado con cosas. Ahí la neta quise reírme, aunque seguía nervioso. Ese güey contra un demonio. Lo veía bien flaquito, pero luego me cayó el hocico. Primero preguntamos qué era el círculo, aunque nos dieron la respuesta que ya sabíamos. Era para tenerla encerrada. En ese momento llegó mi compañera con otros 2 carnales y también les puso cara de muerto, toda blanca. Yo ni lo había notado, pero mi otro compañero que ya estaba conmigo y yo también estábamos refríos los dos, y nuestra piel como si le faltara sangre. Me acerqué a hablar con el padre de la chava, que era el que nos fue a buscar, para sacarle bien todo lo que estaba pasando. Nos dijo que ella, su hija, ya había hablado en 2 ocasiones con ellos, que primero les había dicho: mi abuelo, fue mi abuelo, él me lo mandó. Y más tarde, luego de otra crisis, dijo: a las 12, el diablo viene a las 12 por mí, me va a llevar. Y luego gritaba, lloraba y se retorcía. Nos pedía que por favor estuviéramos ahí hasta que se diera la hora, que no dejáramos que el diablo se la llevara. Y sí, estuvimos ahí un chingo de rato hasta que se acabó todo, como 4 o 5 horas después. Todo esto pasó de noche. No lo aclaré al principio. En ese momento que estaba hablando con el papá, la morra comenzó a retorcerse de nuevo y a mover sus manos de una forma aterradora, bizarra, como si le diera toda la vuelta a la palma en sus muñecas. Yo pensé que ya hasta estaba zafado el hueso. El chamán, sin hacer más alarde, se acercó tranquilamente a la chava y le acercó por donde estaba su mano una libreta y una pluma. Las empujó con su cuchillo hacia adentro del círculo. Yo volví a pensar que era ridículo, pero la morra tomó la pluma y así, sin dejar de retorcerse y gritar, su mano comenzó a dibujar garabatos en el papel. Escribía cosas y cosas, y las páginas se iban moviendo para que siguiera escribiendo. Todos estábamos como momias, bien tiesos nomás viendo lo que estaba pasando. Como pude, volteé a ver a mis compañeros y estaban igual. Incluso la Mariela, mi compañera, y eso que ella estaba bien loca. ¿Cómo que bien loca?, le pregunté a mi tío. Pues loca,
Era la primera que se aventaba a los golpes siempre que había problemas, y sabía reconocer cabrones. Así nomás yendo en la camioneta, ella iba como águila, nomás viendo a la gente, y nomás nos apuntaba y decía, ese pendejo trae algo. Y así como decía, nos bajábamos, le partía su madre al cabrón o cabrona y le sacaba las drogas. Siempre le atinaba. También amenazaba a la gente y a otro tipo que llegó a matarlo. La neta nunca dijimos nada porque era bien chida con la raza y todos contábamos con ella. Bueno, pues hasta ella estaba temerosa ese día. Entonces el chamán le pidió a la gente que hiciera un círculo. Yo la neta no me metí, pero mi compañera y otro de mis compañeros luego se acomodaron, como que pensaron que eso les iba a quitar el miedo. ¿Quién sabe? El chamán les pidió que se agarraran de las manos y fue recitando palabras como en latín o un idioma así. No se le entendía. Los hacía mover las manos hacia adelante y hacia atrás. Y ahí estaba mi compañera. Creo que hasta más recio le hacía ella que otros. Entonces dieron las 11. Y neta que con cada media hora que pasaba, nos sentíamos más mareados y todos más débiles. El chamán nos pidió que nos acercáramos todos los que trajéramos armas. Mis compañeros y yo nos acercamos, pero también otras personas que traían revólveres o pistolas. Obviamente en otro momento se las hubiéramos confiscado, pero ahí hasta nos alegramos de no ser los únicos que se iban a enfrentar con lo que fuera que estaba acercándose. El chavito entonces sacó las balas de cada cartucho, como si conociera re bien cada calibre y cosa que tocaba. Las iba bendiciendo una por una cada bala, y les pasaba un trapo desde arriba, como si les estuviera sacudiendo algo de encima. Luego volvió a meter las balas a sus cartuchos y pasó a bendecir las armas. Luego de 15 minutos nos entregó todo, y la morra comenzó a gritar que ya se acercaba. Se reía y decía que ya estaba más cerca, que ya casi llegaba. Mientras más hablaba, pudimos notar que se separaba. Sé que no me vas a creer, pero así como lo vi, te lo digo. Se estaba separando del piso. Comenzó a flotar, comenzó a levitar, y ahí sentí que mi corazón se hacía un tronco y me apretaba el pecho. Si hasta ese momento todavía no estaba seguro, a pesar de las vibras que luego se sentían. Ahí cuando la vi flotando, ya no tuve duda. Tampoco te voy a decir que se levantó 1 metro en el aire o que llegó hasta el techo. Fueron como 20 o 30 centímetros a lo mucho. Pero luego se notaba que no estaba tocando el piso. Se siguió retorciendo y parecía que se arrastraba, pero no podía salir del círculo, como si no quisiera porque ni siquiera chocaba contra nada. Solo no se salía. Se reía y escupía y lloraba, al mismo tiempo que se reía como si fueran 2 gentes diferentes y 2 voces distintas, pero al mismo tiempo. El papá ya se había desmayado y se lo habían llevado a otro cuarto, donde había más gente que le había pasado lo mismo. Yo me salí, y estando en el patio se seguía sintiendo lo mismo, y todos sentíamos como, en efecto, algo iba creciendo, como si pronto fuese a pasar algo. A las 11:40 era ya más que obvio que algo iba a pasar. Entonces decidí mover a mi gente. Subí a 2 cabrones al techo y pregunté quién traía calibre para larga distancia. Mi compañero con quien había llegado me dijo que él, y me enseñó su arma. Entonces lo trepé a un árbol y ahí se quedó. Yo me quedé abajo y a las 11:50 me metí porque había mucho relajo adentro, pero le dije a mi raza que estuvieran atentos. La morra estaba gritando que ya estaba aquí, y entonces escuché que del techo alguien comenzó a disparar. Salí corriendo y se seguían escuchando balazos. No sabía ni para dónde mirar. Entonces escuché un grito en el techo y al mismo tiempo mi compañero que estaba en el árbol se cayó. Se quebró la rama en la que estaba parado el pendejo. Me fui a verlo y me dijo que la rama estaba seca y el culatazo la rompió.
¿Qué pasó?, le pregunté. Está en el techo, comandante. Creo que mataron a Mariela. Salí corriendo y como pude me trepé al techo. Esto ya no parecía una posesión. Se sentía como una guerra, aunque la mala vibra no se iba. Cuando subí solo estaba mi otro compañero. La morra no se veía. Se estaba quejando y se agarraba la cara. Me acerqué y tenía un arañazo grandote por la boca. Se le había abierto un labio por la mitad y solo parecían 2 cueritos colgando. Le pasé un trapo de mi camisa y se lo hizo bola. Como pudo me habló. Ahí está, comandante. Está en el cerro de enfrente. Le juro que le metí como 3 balazos, pero no se muere el culero. ¿Pero a qué le diste?, le pregunté. Es una chingadera. Es como si fuera un pinche chango. Está alto pero peludo y se mueve bien rápido el culero. Mariela le metió como 2 tiros también y entonces se vino de frente. Aunque le disparábamos, ni vimos. Llegó y se subió al techo. Me atacó y ella la aventó. Anda por ahí abajo. Comandante, esta cosa es del infierno. No pude ni moverme cuando me reventó la cara, me dijo y escupió sangre. Sus pupilas también temblaban como locas y ahora parecía drogado él también, como el don que nos fue a traer. Lo bajé con cuidado y mi compañero que se había caído de las ramas se subió en su lugar y luego se puso a disparar. ¡Ahí está, comandante! ¡Ahí! Lo dejé en el piso y me subí rápido de nuevo. Te miento si te digo que lo vi, pero sí vi cómo en la parte de enfrente, en el cerro, se movía la hierba. Iba rápido, como si fuera un pinche jaguar o alguna madre de esas. La hierba nomás volaba ahí por donde corría, pero no se alejaba. Parecía que nos cazaba. Nomás daba círculos. Entre los dos le disparábamos, pero aunque siempre le doy a lo que le tiro, te juro que ese día parecía visco. Nomás a donde tiraba le daba como 2 metros para la izquierda, y si disparaba para allá, entonces 2 metros para la derecha. No, hombre, me sentía bien tonto. Al final mi compañero le metió uno porque escuchamos que gritó, pero gritó desde dentro de la casa donde estaba la morra. La hierba ya no se movió, pero ni locos nos íbamos a acercar. Nos bajamos y mi compañera que había desaparecido ya estaba adentro hecha bolita. Ni siquiera traía su arma. Al mismo tiempo había entrado al cuarto otro señor de los que nos ayudó a tirarle con el arma de mi amiga. Se la recibí. Creo que matamos a esa chingadera, dijo el don eufórico. Estaba sudando también, pero aunque todos lo estábamos, se seguía sintiendo frío el ambiente. El chamán nomás se daba vueltas en el cuarto, diciendo cosas que no entendíamos. Sacaba de su bolsita chingadera y media que le aventaba la morra. Mucha gente ya se había ido desde los primeros balazos para sus casas. Nomás quedaba la familia y uno que otro que no podía dejar la situación, pero por puro miedo. El papá seguía sin despertar. Me fui con mis compañeros a ver a mi amiga que estaba sentada en el suelo, nomás sobándose las piernas como loca. Sentía que se las iba a prender, que le iba a surgir fuego de tan rápido que se hacía fricción. Le hablé y me miró a los ojos. Sentía que me llevaba, me dijo. Creo que me quería llevar. Volvió a decir y empezó a chillar como niña chiquita. Nunca la habíamos visto así. Hasta parecía otra persona. Nomás nos quedamos ahí con ella sin decirnos nada. Yo creo que cada quien traía un mundo en su cabeza. Como a la media hora se asomó el chamán y nos hizo ademán con la cabeza de que entráramos al cuarto. Hacía ratito que se había quedado todo en silencio y ni nos habíamos dado cuenta. La morra estaba sentada, afuera del círculo. Luego agarré mi arma, aunque no sé qué estaba pensando. El chamán me miró y me extendió la palma como pidiendo calma. La morra me miró, pero ya no me asusté.
Estaba llorando y tenía manchas en todo el cuerpo que le iban apareciendo conforme más la miraba. Así, literalmente, aparecía un punto y se iba haciendo grande en su piel, hasta que parecía una bola. El chamán se puso a untarle cosas en las manchas y desaparecían como si fuera magia lo que hacía. El papá entró corriendo al cuarto y la abrazó. «Fue mi abuelo, papá, fue mi abuelo», dijo la morra llorando. «Él me mandó esa chingadera. Quería matarme, lo vi cuando estaba pactando con el diablo. Y él le decía que sí, que no se preocupara, que ya tenía fecha límite mi vida. Y mi abuelo nada más sonreía». El papá lloraba y la abrazaba más fuerte. «Ese viejo pendejo. Si estaba maldito desde antes y no quise creer. Viejo podrido», dijo el papá chillando. No me dijo cómo pasó esto mi tío, pero me contó que al final supieron la historia completa. Resulta que el abuelo, el papá del don, odiaba a su nuera, con la que el don estaba casado. Siempre le dijo que no se juntara con esa mujer y siempre estuvo en contra de ellos. Le había dado una casa a su hijo, la misma donde todo ocurrió, y se fueron a vivir ahí. Cuando el abuelo se enteró, se las quiso quitar, pero ya no pudo. Entonces dejó de hablarles y de visitarlos. Cuando el don iba a ver a su papá, casi que lo recibía con un «¿Ya te libraste de esa vieja?». Pronto la mujer se embarazó, y ahí el padre del abuelo puso punto y aparte por fin. Lo maldijo. Le dijo que debió hacerle caso, que esa mujer solo le traería miseria y que la hija que iban a tener iba a ser un engendro del diablo. Obviamente el hombre insultó a su papá y le dijo que jamás volvería a verlo. Pasaron los años y cumplió su palabra. A partir de ahí, varias veces su esposa enfermó. La niña estuvo en peligro de no nacer, pero lo hizo. Su esposa siguió enfermiza, pero siempre se recuperaba. Ellos siempre fueron religiosos, entonces creían que Dios los ayudaba en todo esto. Siempre la terminaba salvando. Resulta que así fue, cuando tiempo después supieron toda la verdad. El abuelo siempre le hacía brujería y cosas a la esposa, hasta dado el punto de ver que seguían felices y ella recuperándose, tuvo que hacer algo que no quería. Pensó que la única manera de librarse de su nuera por fin era matar a la hija, a su propia nieta. A mi tío, años después le volvió a llegar la historia a las manos de una forma en que no se esperaba. En ese tiempo, él ya no era policía, pero estaba relacionado a su trabajo, pues estaba en un peritaje o alguna cosa similar. Había caído ahí como última opción para no quedarse sin chamba, luego de ser rebajado de comandante. Era él ahora quien se dedicaba a tomar las fotos de los cadáveres después de ejecuciones o balaceras. Ese día, dice que desde que despertó, se sintió raro, como si debiera quedarse en casa. Habían matado a un viejo enfrente de su casa de un solo tiro en la frente, y él iba en camino para tomar las primeras fotografías del cadáver. Llegaron, y era un viejo calvo que se veía bastante joven a pesar de la calvicie. Mi tío cuenta que no tenía ni una arruga, pero su ficha dictaba que ya tenía como 104 años de edad. Todos quedaron sorprendidos. Mi tío todavía en ese momento no conectaba el apellido con nada, hasta que le tocó revelar las fotos. El viejo, para empezar, estaba en una pose extraña, como vampiro durmiendo. Tenía las manos en el pecho y estaba rectecito, nomás con el balazo en la frente. Obviamente imaginaron que quien lo mató todavía tuvo manía de acomodarlo. ¿Quién mata a un viejo y hace eso? A la tarde, ese mismo día, estaba en el cuarto rojo revelando las fotos. Una vez más seguía sintiendo esa vibra extraña, como si no debiera hacer lo que estaba haciendo. Al revelar,
Tuvo que colgar las fotos. Se queda ahí un rato a ver cómo se revelan. Y loco, a mi tío le vuela la cabeza cuando comienza a ver cómo frente a sus ojos se revela una foto que primero pensó que estaba dañada o que no era de su rollo. Era un viejo acostado en una cama, hecha como de terciopelo. Se le veía viejito, viejito y pequeño, pero en las manos tenía los dedos largos y uñas que más bien parecían garras. Tenía los dedos entrelazados. Entonces reconoció a aquel maldito viejo, y que era el mismo al que había fotografiado esa mañana. Era la misma pose, el mismo viejo, pero estaba todo distinto. La sangre se le subió al cerebro a mi tío y comenzó a ver nublado. Se quiso salir del cuarto rojo, pero la puerta estaba cerrada, cosa imposible pues cerraba por dentro. Mi tío gritó y gritó hasta que por fin le abrieron la puerta desde afuera. Saliendo, echó un vistazo para atrás y miró la foto por última vez. El viejo tenía ahora los ojos abiertos. Mi tío se desmayó ahí mismo, afuera de la puerta. Quien le abrió lo recogió. Despertó un día después con una duda en la cabeza. Decide como último acto en ese sitio salir de dudas y buscar en los archivos del viejo muerto su historial, sus apellidos y familiares. Tiene un solo hijo y una nieta que viven lejos. Los reconoce y ese mismo día renuncia a su trabajo. Hizo una última visita a la casa donde se realizó el exorcismo. Y esto se los cuento con la confianza de que nadie sabe en dónde ocurrió todo esto, y no hay forma de inculpar al don, al papá de la joven. Mi tío fue a esa casa. Salió el don. Mi tío lo saludó y le dijo que si lo recordaba. El señor asintió. Mi tío le contó que la visita era para avisarle que su padre había muerto. Ya lo sé. Fui yo quien lo mató. Verá, aquella bestia regresó esta madrugada. Comenzó a arañar los cristales de las ventanas. Se escuchaban golpes en los muros y unos rugidos atemorizantes. De pronto escuché un grito. Era de mi hija. Su madre y yo llegamos corriendo a su cuarto y ahí estaba. Era una bestia de ojos rojos, pelaje negro, parecían púas. El espinazo en su espalda se veía. Se le veían los huesos afuera de la piel. Este horrible animal estaba atacando a mi hija. Mi esposa llevaba mi revólver y me lo entregó. Disparé. Le juro que disparé. Pero ese animal aullaba y terminaba como en una carcajada. Luego de 2 disparos en los que no les di, salió huyendo. Mi señora se quedó a atender a nuestra hija y yo salí corriendo tras ese animal. Me cuenta mi esposa que nuestra hija estaba muy mal herida y que solamente dijo: «Mamá, me duele mucho». Cuando yo salí siguiendo a la bestia, me di cuenta que tomó rumbos que yo conocía. Al principio no le daba alcance, pero a lo largo del camino comencé a encontrar pedazos de carne, sangre, piel, pelos. Lo seguí hasta que lo vi tirado en el rincón de una puerta. Yo llevaba el terror, el miedo y el coraje de ver cómo había atacado a mi hija. Me acerqué y sin más, le di un tiro en la cabeza. Todo fue tan rápido, pero recuerdo que justo cuando apunté y disparé, él gritó. Reconocí la voz de mi padre. Para cuando volví a mi casa, mi hija estaba muerta. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Solo déjame despedir de mi esposa y del recuerdo de mi hija. Mi tío se marchó sin decir palabra.
Nos confió lo ocurrido, pidiendo que si algún día llegábamos a contar esto, cambiáramos los nombres, o mejor, no los dijéramos. Espero que les haya gustado mi relato. Gracias a Pueblos y Leyendas. Gracias, Hugo, por el espacio. Saludos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Los esperamos la madrugada del próximo miércoles. Mientras tanto, los invitamos a suscribirse si es que todavía no lo han hecho, a que se hagan parte de esta gran familia adicta al terror. Cada vez somos más y queremos que esto crezca, no importa que perdamos el conteo. Por hoy llegamos al final. Yo soy Hugo Flores y antes de despedirme les pregunto, ¿ya revisaron debajo de la cama? Bien, pueden apagar la luz y no olviden cerrar la puerta.